colaboración de Michael Merino, un abogado especializado con, no sé, 30 años cercanos de experiencia en Florida. También ha sido miembro o parte pues, de los instructores del Miami Association of Realtors. Y bueno, pues estas reuniones las va a coordinar en estos días también tanto Hugo Barragán, que está con nosotros. Ahí está, se ve el letrero de él ahí atrás. Y también Luz Estela Benavides, Claudia Carón, Francisco Ángel también, porque yo estoy fuera de la ciudad y tendré limitaciones tanto de señales y lo demás, pero estoy seguro que todos lo harán muy bien. Eh, Seguiremos compartiendo información. Aquí, Michael, te reitero que es un grupo abierto a todos los brokers, realtors, que no necesitan depender o estar en una sola entidad. El tema indudablemente es muy importante, los temas no solamente este de los errores principales que se cometen, sino también pues todo lo que nos concierne al negocio. Hugo, si quieres sigue tú y introduces también, presentas a Michael. Bueno, bienvenidos todos. Gracias, Omar. Y yo creo que dadas las limitaciones de tiempo que tenemos y el tema tan interesante que nos va a explicar hoy Michael Merino, pues ya, entremos de una vez. Michael, la palabra es tuya. Ok, gracias. Buenos días a todos. Sí, el tema de hoy es uno que en inglés le dije, lo llamo Top Mistakes of the FAR Contract y no sé cómo traducirlo exactamente, pero básicamente sí, errores comunes que veo regularmente que cometen los realtors y pues personas que hacen contratos y más que todo es enfocado en el FAR contract, que es el que usamos todos y sobre todo el as is FAR contract. Entonces vamos a hablar sobre varios errores que yo veo muy frecuentemente y también vamos a hablar brevemente de unos, lo que llamamos los hot topics, que son cosas que están pues al día hoy eh, y un par de leyes nuevas. Y después vamos a hablar sobre el tema. Creo que nos demoraríamos por ahí unos 35, 40 minutos más o menos. Ok, entonces hay alguien que quiere. ¿Yo estoy admitiendo a la gente o usted lo van a admitir? Ok, Nosotros, Michael, tú perfecto. tranquilo, Ok, listo. enfócate en tu presentación y Ok. solamente un punto de notas. Ujú. Vamos, es mejor dejar las preguntas al final. Vamos a tener unos 10 a 15 minutos al final, que así puedes avanzar con tu agenda de una manera más eficiente. Ok. Momentico moviendo mi presentación aquí. A ver, bueno. Ok. No sé si ahí ven am, mi slideshow. ¿Lo ven? Sí, ya compartiste. Ok, perfecto. Ok. Bueno, entonces, bueno, bienvenidos a todos. Yo me llamo Michael Merino. Algunos me conocen, algunos no. Y vamos a empezar entonces. Bueno, lo primero, como todo abogado, tengo mi descargo de responsabilidad, que de lo que estamos hablando hoy no es asesoría legal, sino es para propósitos educativos. Am, ay, hay un duplicado. Bueno, vamos a entrar directamente a los hot topics y varias cosas que están pasando en el mercado. Primero, pues como muchos han oído, el mercado de condominium. Hay mucho pesimismo ahora en el mercado y la ley de Surfside parece que haber comenzado a afectar el mercado. Las ventas de condominium bajaron un 20% de año a año. Y creo que mucho de eso es pues porque ahora los bancos, los compradores, los aseguradores están muy encima de los condominiums y mirando a ver si los condominiums tienen sus reservas, etcétera. Entonces, eso ha afectado bastante el mercado. Y yo inclusive como abogado ahora estoy también enfocándome mucho más en ciertos puntos cuando yo reviso documentos de condominio y las finanzas del condominio. Entonces, algo que no solo lo estoy haciendo yo, pero como te digo, bancos están muy encima de eso.
Um, Ventas de casas en Miami bajaron un 4%, y también otro estadística que vi que me pareció interesante, que fue las cancelaciones de contrato, que en junio se cancelaron 56,000 contratos residenciales en la Florida, que representa aproximadamente el 15% de toda propiedad residencial que está bajo contrato, y fue el porcentaje más alto de cualquier junio registrado en récord. Entonces, algo interesante, y puede que negocios de condominium se están cayendo mucho, como si bajaron las ventas 20%, puede ser también porque se han cancelado muchos contratos de condominio. No sé, pero una estadística interesante. Y lo último de los hot topics era el listing agreement de EXP, que salió que EXP no va a incluir una cláusula para comisión al broker del comprador, y el modelo espera que los vendedores, los sellers, paguen concesiones y que los negocien directamente con el buyer. Bueno, y esto es algo que no sé cómo les irá a funcionar a EXP. Yo sé que muchos de ustedes son de EXP, pero cuando Coldwell Banker, Keller Williams, Remax y muchos de los otros compañías grandes no están usando ese modelo, no sé cómo va a funcionar. Y uno de los problemas con el Buyer Broker Agreement siempre ha sido de que el Buyer Broker Agreement siempre ha existido. No es algo que es nuevo. El Buyer Broker Agreement siempre ha existido. El problema ha sido que no todo el mundo en la industria estaba conforme en usar ese acuerdo. Ahora estamos todos obligados a usar ese formato. Entonces, no sé cómo les irá a funcionar. Yo sigo de la opinión de que los vendedores, si quieren vender su casa rápido, como todos, van a querer ofrecer comisiones. Y creo que llegamos a lo mismo. El vendedor paga la comisión, es el que paga la comisión, pero en este caso lo que están haciendo es tratando de promover como el pago de concesiones a los compradores, como no sé, como un código secreto en el MLS para que la gente vea que sí vamos a pagar comisión. Puede que es por eso, pero no sé cómo va a funcionar. Yo creo que todos en la industria estamos tratando de como, acomodarnos con este nuevo sistema. Y en fin, yo creo que va a ayudar bastante a los brokers de buyer. Pero, o sea, este modelo de EXP, no sé cómo irá a funcionar, porque, como te digo, si toda la industria no está conforme, yo creo que va a ser difícil. Y yo creo que el modelo que siempre hemos tenido, por lo general con las compañías grandes, va a seguir existiendo, que ese modelo es donde la gente que toma el listado es el que paga esa parte de su comisión a otros brokers. Ese es el modelo que siempre ha existido, y parece que muchos de las compañías grandes van a seguir con ese mismo modelo, y la única diferencia va a ser que no se van a poder ver las comisiones en MLS. Y parece que lo que está haciendo EXP es tratando de como poner comisiones, pero en forma de concesiones. Creo, no sé. Anyway, esa es mi opinión en eso. Um, una nueva ley es que han salido una nueva, que es la ley de transparencia sobre inundaciones. Esto va a ser efectivo el 1 de octubre del 2024, y el objetivo es educar a los compradores sobre la intensificación de los riesgos de inundación. A partir pues en el 2045 dicen que se espera que aproximadamente 26 millones de dólares de bienes raíces en la Florida van a sufrir inundaciones crónicas. Y la ley nueva exige que los vendedores, yo cuando pongo S es vendedor, es seller, y B es buyer. La ley exige que los vendedores proporcionen una divulgación sobre inundaciones al momento de firmar el contrato o antes de hacerlo. Ahora, la ley en la Florida siempre ha sido que un vendedor está obligado a divulgar a un comprador defectos materiales, defectos que no se pueden ver que pueden afectar el valor. Eso siempre existió. Entonces, esto es como otra ley como para específicamente para inundaciones. Entonces, los vendedores van a tener que divulgar los reclamos también que han hecho a un asegurador, o si han recibido asistencia federal, y requiere que le informe al comprador que la cobertura de seguro estándar no incluye inundaciones. Y esto es un problema que pues sigue existiendo. No se ha arreglado todavía, pero también puede ser la razón por la cual algunos contratos han caído, porque el seguro termina siendo muy caro. O
edificios que no tienen seguro o edificios que no tienen suficiente seguro. Entonces vamos a ver cómo sigue eso. Documentos de condominio efectivo el 1 de julio. Edificios con más de 25 unidades van a tener que publicar copias de sus documentos oficiales y los estudios de reserva en su sitio en su página de web. También hay otros para los HOAs, los Homeowners Association. A partir del 1 de enero de 2025, todas las comunidades que tienen HOA con más de 100 unidades están obligados a mantener también registros oficiales en su página de web o en una aplicación de teléfono. Y después, a partir del 1 de julio, todas las HOAs tienen que proveer a todos los residentes copias físicas o copias digitales de las reglas de declaración de los convenios a todos los miembros y a nuevos miembros. Disculpe. He estado enfermo los últimos días, entonces todavía estoy un poquito enfermo. Lo próximo es el Squatter Law. El Squatter Law es cuando es un problema que hemos tenido y se ha visto en las noticias, cuando alguien se mete a una propiedad que no, sin autoridad. O alguien vende una propiedad o alquila una propiedad que no es de ellos. Eso ha sido un problema en Craigslist y en Facebook, que gente da un depósito y después descubren que la propiedad no es de esa persona. Entonces, una ley nueva que se llama el Squatter Law, que es efectivo el 1 de julio, y eso permite al propietario presentar una denuncia ante el sheriff. No sé cómo se traduce sheriff, pero todos saben lo que es un sheriff, me imagino, y se cumple con los criterios. El sheriff puede desalojar al ocupante sin tener que ir a corte y sacar a esa persona de manera judicial o a través de un juez, y permite a los sheriffs también cobrar una tarifa por hora para ayudar a los propietarios a mantener la paz mientras cambian las cerraduras y el inquilino retira sus cosas. No inquilino, no son inquilinos, sino al squatter. No sé cómo se dice squatter, no sé si Omar sabe cómo se dice squatter o alguno de ustedes, pero ha creado 3 categorías de leyes de crímenes. Entonces, si uno hace declaraciones falsas por escrito para obtener acceso a una propiedad, es un misdemeanor de 1er grado. Es un misdemeanor de 2º grado ocupar o ingresar ilegalmente una propiedad y causar intencionalmente más de $1,000 de daños. Y es una felonía de 1er grado tratar de mercadear la venta o alquiler de una propiedad sin ser dueño o sin autorización legal. Y esa última parte lo puse en bold, en letra para que lo vean, sin autorización legal. Entonces, cuidado no tener un listado o tener algo por escrito con la persona que es, o que porque también a un realtor puede sin saber meterse a un problema. Entonces definitivamente tienen que hacer su diligencia y asegurar que la persona que te está dando ese listado o que quiere que tú listes esa propiedad tenga la autorización legal de hacerlo. Bueno, vamos a hablar de los errores comunes en el FAR y consejos para buena práctica. Es una guía para los brokers. Bueno, pero lo primero es el survey y el owner's policy. No solicitar la póliza de seguro de título y el estudio de topográfico cuando te firmen el listing. ¿Por qué es importante eso? Sí, te voy a explicar por qué. Primero, el owner's policy es la póliza de seguro que va a incluir las excepciones. Es bueno que la compañía de título lo tenga de un principio para identificar problemas. Porque una propiedad asegurada no quiere decir que no es que esa propiedad no la puede usar como quiere el que la está comprando. Entonces, muy importante pedir esa póliza. Ahora, no todos los vendedores los tienen, pero importante tener esa póliza. Y el estudio topográfico, el survey, también importante. ¿Por qué? Porque si hay algo que se pasa al límite de la propiedad, es mucho mejor negociar y divulgar eso al principio que al final. Por ejemplo, si tú le dices a un comprador, mire, el deck de la piscina se pasa de la línea 2 pies. Bueno, no hay problema, solo me importa, no es problema. Y lo firman en el contrato, lo divulgan y listo. Pero si ese mismo problema se descubre una semana antes del cierre y la persona tiene abogado, bueno, ya es el final del mundo. Ok, aunque no es gran cosa, van a decir, bueno, eso es un defecto y lo tienen que arreglar y me deben plata. Entonces, es mucho mejor tener esta información al principio para poder divulgarlo cuando entren a algún contrato. Depósitos fuera de plazo. No entregar el depósito a tiempo es un incumplimiento, que sea al día siguiente, y estos temas se descubren cuando se explota la transacción.
Entonces, muy importante estar al día, estar encima de cuándo se tienen que entregar depósitos. Ok, muy importante. Lo mismo con aplicar a préstamos y a condominio. No aplicar para el préstamo o al condominio es un cumplimiento de contrato. Entonces, si dice que una persona tiene que aplicar al préstamo dentro de 5 días, si lo hace en el 6º día, es un incumplimiento. Lo mismo con aplicar a un condominio. Entonces, muy importante, te voy a dar un ejemplo. Tuve una señora que vino y era de la República Dominicana y yo no sabía qué es lo que estaba firmando y dijo que firmó el contrato para vender. Yo, no, yo no lo quiero vender, yo no sabía lo que estaba firmando, que estaba en inglés. Bueno, primero le dije, el hecho de que está en inglés no es defensa. Y segundo, esto es, o sea, es muy difícil un vendedor salirse de un contrato porque no hay muchas cosas que uno puede alegar que no hizo el comprador, excepto de pronto no depositarle el depósito a tiempo, que lo hicieron. Pero la segunda cosa que miramos, yo leí todo el contrato y yo no vi nada defectuoso, nada que podíamos usar para que ella se escapara del contrato, excepto que él decía que el comprador tenía que aplicar en 5 días al condominio. Llamamos al condominio y no lo hizo. Entonces, esa fue la salida. Entonces, y estas cosas, como te digo, no se descubren hasta que alguien se quiere salir del contrato o hay una pelea sobre un depósito, es cuando estas cosas son importantísimas. Marcar casillas. No marcar casillas y completar espacios en blanco puede hacer que el contrato es anulable porque no hay lo que llamamos un meeting of the minds. Un meeting of the minds es cuando las dos partes de un contrato tienen que acordar los términos críticos como financiación, o quién paga los gastos de cierre. Entonces, si por ejemplo dice que se va a obtener una hipoteca, hay cajas, una caja que dice FHA, una que dice conventional, una que dice other, VA. Si ninguna de esas casillas se ponen un check mark, se marcan, y más adelante alguien se quiere salir de un contrato, alguien como yo va a mirar el contrato y yo voy a alegar que aquí no hubo un meeting of the minds, aquí no hubo un acuerdo porque hay cosas críticas que no se acordaron. Entonces no hay contrato. Y si no hay contrato, no hay comisión. Entonces es muy importante chequear las cajas y asegurar que todo está, todo lo que diga check a box, hay que check the box, ¿ok? Ahora, hay blancos que dicen que si no se pone algo en el blanco, es X. Y eso está bien, pero hay muchos que dicen que hay que chequear una caja, una o la otra. Entonces, es siempre bueno asegurar que has chequeado todas las cajas y marcado todas las casillas. Propiedad personal, no incluir todos los bienes personales como lavadora y secadora. Acuerde que el contrato FARBAR en el parágrafo 1D de propiedad personal no incluye lavadora y secadora. Entonces, muy importante incluir cosas que no aparecen en ese parágrafo. Y si el vendedor te dice, sí, estos los muebles del patio, yo los voy a dejar. Ok, si los van a dejar, póngalo en el contrato. Porque después lo pueden vender o lo pueden regalar si no hay nada por escrito. Y lo otro es no excluir cierta propiedad que el vendedor se quiere llevar. Entonces, cuando vas a coger el listing, debes de preguntar, vendedor, ¿hay algo de propiedad personal que tú te quieres llevar? Sí, la lavadora, yo acabo de comprar la lavadora, no, eso no lo quiero incluir. O la luz que está en el comedor, eso me lo regaló mi abuela y yo me lo quiero llevar. Entonces, mucho cuidado y haga esas preguntas. Tuve una transacción recientemente que el que tomó el listing, el agente del vendedor, no excluyó ciertas cosas que nos tocó hacer un crédito sobre lo que no estaba excluido. También hay que tener cuidado porque hay sales tax. Se puede, cuando uno coge y empieza a poner línea por línea, el sofá va a ser $900, los muebles del patio otros 1,000 y uno va poniendo cada cosa, puede ser una situación donde estás expuesto al pago de impuestos de venta. Divulgación de interés personal en una transacción. No divulgar intereses personales cuando un comprador o un vendedor es un agente inmobiliario o es familia del comprador o vendedor. Eso es el Rider AA. El FARBAR contract, el contrato FARBAR tiene una serie de anexos, riders, que se llaman riders, donde hay uno que es el Rider AA, Rider AA.
ese rider es el que van a usar si ustedes son parte de una compañía que está vendiendo, comprando, o ustedes mismos son los compradores o vendedores. Lo otro es el parágrafo, muchos errores en parágrafo 6B. El parágrafo 6 es un parágrafo donde hay que chequear una caja o no chequear la caja. La 6B se va a chequear cuando un inquilino va a permanecer en la propiedad después de cierre, o un vendedor va a permanecer en la propiedad después de cierre, lo que llamamos el post occupancy. Ok, entonces si hay un inquilino y el comprador espera ocupar la propiedad del cierre, si no se chequea la parágrafo 6B, el vendedor va a estar obligado a entregar la propiedad sin el inquilino. Y puede que el inquilino tenga un contrato de arrendamiento que corre más allá del cierre. Entonces, importantísimo. Lo otro es entregar el contrato de arrendamiento, el lease, a tiempo al buyer. Un vendedor tiene 5 días después de la fecha efectiva del contrato para entregar el contrato de arrendamiento. Y el comprador tiene 5 días para cancelar el contrato si no le gusta el lease. Entonces es importantísimo entregar ese lease lo más pronto posible si representas al vendedor. Entonces hay 5 días para entregar y 5 días para revisar. Y si el contrato de arrendamiento se entrega el día antes del cierre, el comprador va a tener 5 días y se va a tener que posponer el cierre para darle el tiempo al comprador para revisar ese lease. Lo otro es anexar el post-closing occupancy rider. El contrato, el post-closing occupancy rider, si el vendedor se va a quedar en la propiedad después de cierre, hay que incluir el post-closing occupancy rider, importantísimo. Y el post-closing occupancy rider requiere que las partes lleguen a un acuerdo sobre el contenido y el formato del lease, o un acuerdo post-occupancy. Y si no hay acuerdo, el comprador o el vendedor puede cancelar el contrato. Entonces el error que se comete mucho es, se hace el contrato, se hace el post-closing occupancy rider, pero nadie circula para revisar el lease o el post-closing occupancy agreement. Entonces, si un comprador dice, bueno, yo me quiero salir del contrato, ¿cómo me salgo? Y no se ha circulado ese documento, pueden decir, bueno, yo no estoy de acuerdo en eso, yo no voy a poner depósito, yo no voy a hacer esto, yo no voy. Entonces, es importantísimo ponerse de acuerdo el vendedor y comprador sobre el lease o el post occupancy lo más pronto posible después de que se firme el contrato. Entregar el acuerdo, el lease, lo antes posible para evitar problemas de cancelación es importantísimo. Ahora, asignación. No limitar asignación por parte del comprador. ¿Qué quiere decir asignación? La asignación, estoy hablando del parágrafo 7. El parágrafo 7 del contrato tiene 3 opciones. La primera opción es que uno puede asignar y uno se limpia las manos del negocio y no tienes más responsabilidad o obligación debajo de ese contrato. La segunda opción es yo puedo asignar, pero quedo responsable. Y la tercera opción es no puedo asignar. Ahora, si tú eres un vendedor, quieres limitar asignación, porque si tú yo hice el negocio con Omar, yo no quiero que él asigne el contrato a Aura y yo tener que hacer el negocio con Aura porque yo no hice mi negocio con Aura. Entonces es importante poner la atención a ese parágrafo y que el vendedor, si tienes el vendedor que la casilla que dice no puede asignar o puede asignar y quedar responsable, sea chequeado. ¿Y por qué se necesita ese parágrafo? Bueno, primero, si tú eres un flipper, un wholesaler, una persona que estás vendiendo contratos, tú haces el contrato y después tú buscas un comprador para que te compre el contrato, tú asignas el contrato por plata, ok, por consideración. Entonces, si estás haciendo eso, vas a chequear la primera caja. Pero si tú eres, por ejemplo, un extranjero que todavía no has hablado con tu asesor legal, tienes que averiguar cómo voy a tomar título a nombre de un trust, una corporación, un offshore. Vas a chequear esa segunda caja. ¿Para qué? Para poder asignarlo a la corporación o la entidad que vas a usar para adquirir la propiedad. Valorización. No anexar un appraisal rider en el contrato. Acuerde que el contrato FAR/BAR no es contingente en una valorización. Okay, no es contingente en una valorización, excepto si tú anexas el rider F. El rider F hace que el contrato sea contingente en la valorización. Okay, y esto se usaría para préstamos convencionales y yo los uso para también para negocios en cash. Pero esas serían las 2 situaciones donde se usaría, o algún negocio que no sea FHA o VA. Cuando son FHA o VA no se necesita el rider,
¿Por qué? Porque ya hay una contingencia dentro del rider. Y cuando es contingente, es importantísimo entregar el appraisal a tiempo. O sea que si uno usa el appraisal rider, el rider F, dice que uno tiene el derecho a obtener un appraisal, pero el momento que tú lo recibas, tienes 3 días para entregar el appraisal al vendedor. Entonces, si el appraisal llega abajo y tú lo entregas en el 4º día, no puedes cancelar el contrato porque llegó el appraisal bajo, porque lo entregaste tarde. Entonces es una fecha crítica. Ponle mucha atención al rider F. Objeciones al survey. No objetar a tiempo los problemas del survey, lo que llamamos encroachments. Si hay un defecto donde una piscina o un deck o una cerca cruza el límite, eso es un defecto de título, pero no objetar a tiempo es problemático, porque si no pones la objeción a tiempo, no vas a recibir nada por ese defecto, y el vendedor no está obligado a corregir el problema. Entonces es importante ponerle mucha atención a los surveys, y por eso te dije al principio, pide el survey al principio para identificar esos problemas y para divulgarlos en el contrato, para no tener que tener la sorpresa 2 días antes del cierre que tenemos un survey que tiene un defecto. Okay. Y uno no tiene que ser expertos en revisar un survey, pero muchos de los surveys van a tener una partecita que dice encroachments. Número 1, la cerca en la parte de norte cruza el borde. Número 2, la piscina tiene un problema en la parte sur de la propiedad, etcétera. Entonces, importante saber cómo revisarlos, y dependiendo de la compañía de título, el abogado es algo que deberían de revisar y mandar la carta de objeción. Muchas compañías de título no le ponen atención a eso, simplemente lo ponen como excepción en la póliza de título y listo. Entonces, ten cuidado. Divulgación de inundaciones. Conceda buyer tiempo adicional para cancelar debido a problemas de inundación. Estoy hablando del parágrafo 10D. El parágrafo 10D dice que un comprador puede cancelar el contrato por temas de inundación y seguro de inundación. Entonces, ese parágrafo, si uno no pone en el blanco la cantidad de días, son 20 días. Entonces, si tienes un periodo de inspección de 10 días y un periodo de inspección de inundación de 20, te estás dando 10 días extra. Entonces, ese parágrafo 10D debe tener el mismo número de días que la inspección. Ok. También toma en cuenta la nueva ley que vamos a tener que también divulgar problemas de inundación. No residentes. No sugerir a los no residentes obtener ayuda de profesionales adecuados. Una persona que no es residente tiene, o sea, hay muchos problemas que pueden tener, no solo con, pues, FIRTA es uno de los temas que hay que manejar cuando hay un extranjero en algunos casos, y el impuesto de sucesión es otro, que es el 40%, que muchos extranjeros no caen en cuenta que cuando compren una propiedad aquí, si mueren, le pueden quitar hasta el 40% del valor del inmueble en el momento de muerte. Entonces, lo bueno de eso es que se puede evitar. Entonces, por eso es importantísimo que el extranjero hable con un asesor para evitar ese problema. Okay. También se puede evitar FIRTA si se hace si se estructura de cierta manera. Entonces, cuando tenga residentes, que sea comprador o vendedor, eso debe ser como una luz que se te prende para referirlos a profesionales. El 1031. 1031 es cuando uno cambia una propiedad por otra para no tener que pagar impuestos de capital ganado. Entonces, ponle mucha atención a eso. No identificar oportunidad 1031 o no cumplir con los plazos de 1031. Pero si tienes un no residente, un extranjero, sí se puede aprovechar de un 1031 y usar el 1031 para no pagar impuestos. Ahora sí hay que ser FIRTA y es un poco más complicado, pero lo bueno del 1031 es que quiere decir que el vendedor no se va a llevar su plata a invertirlo en la bolsa o comprar un negocio o llevárselo a su país. ¿Qué van a hacer? Van a reinvertir. ¿Y reinvertir causa qué? Que tiene que comprar otra propiedad y es otra comisión. Entonces, ponle mucho cuidado a los 1031. Si alguien tiene una ganancia grande, puede que sea una buena opción para ese vendedor. Ahora, errores de financiación que se deben evitar. Aquí en el parágrafo, estamos hablando del parágrafo 8B, y en el parágrafo 8B
hay muchos errores que se cometen que hay que tener cuidado. Uno de ellos es no marcar las casillas ni completar los espacios en blanco correctamente. Como saben, en el parágrafo 8b hay varios blancos y hay varias cosas que se tienen que chequear. Entre ellos está el tipo de préstamo convencional, FHA, VA, y también si va a ser un interés fijo, un interés variable o un interés fijo o variable. Y si no se chequea nada, va a ser para el interés, va a ser el prevailing rate, o sea, lo que da el mercado. Entonces, no limitar la tasa de interés cuando tienes el buyer también es un error. ¿Por qué? Porque si lo dejas en blanco, eso quiere decir que el interés que da el mercado es lo que tiene que aceptar el comprador. Entonces, si el banco le dice al comprador, bueno, hoy en día estamos al 7%, pero basado en tu crédito y otros factores, te vamos a aprobar, pero va a ser a un 9,5% o a un 10%. Bueno, uno no puede decir, bueno, entonces yo no compro porque el interés es más alto. No, porque ese es el prevailing rate, ese es el interés que da el mercado. Entonces no puedes cancelar, excepto si esa persona hubiera tenido en el blanco 7,5% y el interés que le quieren dar es el 8,5%, puede cancelar. Pero si no dice nada, no puede cancelar. Entonces creo que es importante limitar ese interés a más o menos lo que es el mercado. Lo otro es entregar el loan approval en lugar de entregar notificación del loan approval. Uno nunca debe de entregar el loan approval. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el loan approval muchas veces contiene información personal, tiene las notas del broker, del banco, o entonces a veces tiene información de cuentas. Entonces, lo que dice el contrato FARBAR es que el comprador está obligado a entregar el loan approval, disculpe, el notice of the loan approval, o sea, noticia que recibió el loan approval, no el loan approval actual. Entonces, no entregue el loan approval. A mí me entregaron uno y ahí estaba una cantidad de información personal. Yo inmediatamente sabía que este comprador no iba a calificar. Ok, entonces no es bueno entregar el loan approval, sino noticia que se recibió. Michael. Lo otro es no solicitar actualizaciones periódicas por escrito del estado del préstamo a la gente del comprador y el lender cuando tú representas al vendedor. Debes de tener en tu agenda, hacerle un seguimiento con el broker y avisar, porque lo que dice el contrato ahora, anteriormente decía que un comprador estaba obligado a mantener al comprador al tanto con el préstamo. Pero Michael, ahora no dice eso. ¿Cómo? Michael, hay que enfatizar que en el punto 3 tuyo es no entregar el loan approval, porque es, con el debido respeto quedó entregar, o sea, quedó invertido, ¿no? Hay que tener, que todos tengamos en claro eso. No Disculpe, entregar. no entregar, sí, ahí está. Bueno, errores que se deben evitar, entregar el loan approval en lugar de entregar la notificación. O sea, el punto ahí importante es que no entregar el loan approval, entregar es la notificación del loan approval. Sigue. Sí, sí, eso es claro, que quede claro. Ahora, el punto que quería hablar era que en el parágrafo 8, anteriormente el comprador estaba obligado a mantenerlos al tanto. Ahora dice upon written request, dice. O sea que un comprador no tiene que mantener al vendedor al tanto y a la gente del vendedor, excepto si lo preguntan por escrito. Entonces, el punto es que deben de hacerle el seguimiento y mandar un correo electrónico al loan officer o al banco. O sea, ¿cuál es el estatus? Manténgame al tanto. Después, en 2 semanas, volver a preguntar cómo va todo. Entonces, el punto es no hacer seguimiento, es error. Asegúrense que están haciendo el seguimiento del préstamo. Lo otro es no notificar al vendedor que se recibió el loan approval o que se renunció la contingencia. Ok, porque eso es el 8B3. O sea, no notificar al vendedor que recibiste el loan approval o que está renunciando a tu contingencia, lo que llamamos un waiver. ¿Por qué es importante eso? Porque lo que dice el contrato es que el comprador está obligado a notificarle al vendedor adentro del periodo de loan approval que recibió el loan approval o que no lo recibí, pero yo voy a proceder con el negocio. Si no se notifica que está renunciando o que recibiste el loan approval, el contrato se convierte en un contrato cash.
¿Qué pasa cuando se convierte en cash? El comprador pierde el derecho de cancelar debajo de lo que llaman property related conditions y no se puede posponer el cierre si el lender necesita más tiempo debajo de la ley federal. O sea, se convierte en cash. Ninguna de esas cosas las vas a poder usar. Entonces, por ejemplo, si nunca se notificó que no recibiste el loan approval, pero el caso sigue y el broker, sí, vamos a tener el loan approval y se expiró el tiempo. Después sale el loan approval y dice, no podemos hacer el préstamo porque el techo o porque el condominio no tiene suficientes reservas y entonces no se va a poder cancelar esa transacción y por esas razones. O sea que el comprador pierde su depósito. ¿Por qué? Porque se convirtió en cash y no se puede aprovechar de las salidas que le da el contrato el comprador. ¿Por qué? Por no notificar que lo recibieron o que lo están posponiendo. Entonces, hay tres cosas que deben de hacer. Uno es avisar que recibieron el loan approval adentro del tiempo que dice en el contrato. Renunciar la contingencia. O número tres, pedir una extensión del loan approval. Tienen que ser alguna de esas tres cosas, pero no se le olvide notificar o pedir la extensión, porque se convierte el negocio en cash y tú pueden perder el depósito. Permitir el vendedor oportunidad de cancelar por no notificar que se recibió el loan approval o que se renunció a la contingencia. Eso es otro problema con no notificar. El parágrafo 8b5 dice que un vendedor tiene 3 días para cancelar la transacción si el comprador no notifica del loan approval o no renuncia. Entonces le estás dando una salida al vendedor si no se entrega esa notificación. Lo otro es no notificar al vendedor cuando se cambien los términos del préstamo. Se debe firmar un addendum. ¿Por qué? Hay jurisprudencia puntual donde una señora le dijo al vendedor que iba a obtener un préstamo de $800,000 al 7%, fijo, interés fijo. Después, cuando fue donde el banco, bueno, yo te puedo conseguir uno de 900,000 con un interés variable más bajo. Bueno, hagamos eso. Fueron, hicieron el préstamo, salió el préstamo, pero después en la valorización, y esto fue en la época que después del loan approval se podía cancelar por dos razones: property related conditions, condición de propiedad, y el appraisal. Ok, ahora no hay al appraisal, ahora solamente es property related conditions. Pero en ese caso, ¿qué pasó? El comprador dijo, bueno, llegó bajo el appraisal, yo voy a cancelar como dice que yo puedo cancelar en el contrato. El vendedor dijo que no. ¿Por qué? Porque ese no fue el préstamo que nos dijiste que ibas a aplicar. Entonces no te vamos a dar salida en el contrato. La corte estaba de acuerdo. Entonces la señora perdió la plata y perdió el caso. ¿Por qué? Porque cambió los términos del préstamo sin notificarle al vendedor y no pudo aprovecharse los términos del contrato que le dejaba cancelar. ¿Por qué? Por no notificar al vendedor de los cambios al préstamo. ¿Ok? Y aquí están las cláusulas, aquí están las casillas que te tienen que hay que chequear: conventional, FHA, VA or other. Aquí está el blanco donde uno pone es fixed, fijo, adjustable or fixed. Y aquí está el blanco para el interés. Si tú dejas esto en blanco, va a ser prevailing rate, o sea, lo que da el mercado. Entonces es importante chequear las casillas aquí en este parágrafo 5, donde dice que si el comprador no entrega la noticia requerida en el parágrafo 8b3, que es el loan approval, al vendedor antes de expirar el loan approval, que el loan approval es waived. Entonces el contrato continúa como si fuera obtained, y el vendedor puede elegir terminar dentro de 3 días después de la expiración del loan approval. Okay. En todo caso, esto me estoy dando cuenta que disculpe que te puso una versión vieja del contrato, me estoy dando cuenta. Ok, eso lo voy a quitar antes de circularlo. Ok, reinventar la rueda, inventar, como decimos, no, ¿para qué inventar? No intente escribir una cláusula especial si existe un rider para el escenario particular. Ok, yo he visto gente que pone en las cláusulas adicionales: este contrato es sujeto a un appraisal o algo así. Bueno, ¿para qué hacer eso si hay un rider específico, el rider F, que indica que es contingente un appraisal y tiene la cláusula exacta como debe ser?
no ajustar el rider adecuado al contrato. Si es FHA o VA, ajunta el rider FHA. Si es un condominio, ajunta el condo. Si es un HOA, ajunta el HOA rider. Y toma en cuenta que el HOA rider tiene que ser firmado con las iniciales antes o en el momento de la firma del contrato. Eso es lo que dice la ley, el estatuto de la Florida. Entonces, ¿qué pasa? Si tú haces un contrato y no sabes que hay un HOA y después se firma el contrato y después el rider se firma después del contrato, le da la oportunidad al comprador cancelar. Entonces hay que poner una cláusula especial que ellos están cediendo sus derechos a cancelar debajo del estatuto. Appraisal rider, no olvide la fecha límite de entregar la tasación, eso lo hablé ya. Post occupancy, si es una persona, un vendedor va a ocupar la propiedad después de cierre, no se le olvide incluir el post occupancy. Un kick out clause, importante saber ese concepto. Si tienes un listado y el comprador le da una oferta al vendedor que es contingente la venta de otra propiedad, debe de tener un kick out clause. El kick out clause te permite decirle a ese comprador, mire, nos llegó otra oferta, te damos la oportunidad de quitar esa contingencia y seguir con el contrato, o si no, vamos a aceptar este otro contrato. Eso es kick out, o sea, salirte de un negocio para entrar a otro. El rider de seguro, importante. ¿Por qué? Porque pues los seguros no sabemos cuál va a ser el costo y puede que sea importante, si es importante el costo de seguro, usar el rider de seguro que hace que el contrato sea contingente en el costo de seguro. Y si están operando Miami, acuérdese del tanque séptico, el rider de tanque séptico. Lo otro es no identificar discrepancias en los registros públicos. Si el MLS dice que es una casa de 4 cuartos, 3 baños y la página de web del Property Appraiser dice 2-1, bueno, eso es una bandera roja. Hay que inmediatamente investigar eso. O si el MLS dice que hay un bonus room es código para nunca le sacamos permisos para ese cuarto. Ok, entonces mucho cuidado con el bonus room. Amenazas de cancelación. Amenazar con cancelar un contrato hace si el vendedor no realiza reparaciones o no da crédito. Es una falta de contrato. Eso es lo que llamamos en inglés anticipatory repudiation. Entonces, si yo tengo, y te voy a dar un ejemplo, yo tuve un caso donde había un contrato ACES y el agente del comprador le llama al vendedor, a la gente del vendedor le dice, mire, hicimos la inspección y queremos que ustedes paguen un crédito de X o hagan las reparaciones, o si no, vamos a cancelar. Y el agente del vendedor le dice, no vamos a hacer reparaciones, no vamos a dar crédito. Ok, bueno, vuelve a llamar. Bueno, si como no lo van a dar, vamos a cancelar. Ok, está bien. El vendedor y el agente listado hacen otro contrato con otro comprador. Después el primer comprador llega y dice, bueno, ellos cambiaron de tema, vamos a seguir con el contrato. Nunca se hizo un release. Y en ese caso, pues fue cuando me contrataron, porque después el comprador primero amenazó con una demanda y que iban a demandar porque había contrato, pero hay jurisprudencia específica en la Florida que dice que si uno amenaza a cancelar un contrato cuando el vendedor no tiene obligación de cumplir con nada, porque eso es un breach, eso es una falta de contrato. Entonces, lo que debió de haber dicho el agente del comprador es, si no hacen el crédito o si no arreglan esas cosas, vamos a considerar cancelar. Ok, muy diferente que decir cancelar. Entonces, cuidado con eso. Amenaza con acción administrativa en disputa. Si lo hace X, si tú no haces X, yo te voy a reportar a FREC. Eso es posible extorsión en el estado de la Florida. Uno no puede, si quieres reportar algo, repórtelo. Pero cuando tú empiezas a decir, si tú no haces X, no me entregas ese contrato de vuelta y yo te voy a reportar al board o a FREC, eso es un delito. Es posible extorsión. Lo otro es que yo le digo en inglés, count to 10 before you hit send. Las huellas digitales son para siempre, son permanentes. Y en la Florida uno puede descubrir mensajes de texto, correos electrónicos en un litigio. Entonces, mucho cuidado lo que uno dice por escrito. Divulgación, no divulgar mejoras no permitidas. Sí, como les dije al principio, sí, es mejor divulgar al principio y que no se descubran después. Documentos de condominio. Acuerda que el comprador tiene 3 días para cancelar el negocio desde el momento que reciben los documentos completos. O sea, que no entregar los documentos de condominio al tiempo puede causar un problema donde le da la oportunidad al comprador a cancelar.
No preguntar sobre special assessments y no divulgar esos special assessments si tienes el vendedor. Hay que hacer la diligencia y preguntar y averiguar si hay special assessments. Lea los minutos de las reuniones, los documentos financieros, reservas, los si qué van a hacer al tema de los sprinklers, reportes estructurales, etcétera. Importante hacer la diligencia si eres comprador o si eres vendedor para poder divulgar estas cosas cuando uno hace el contrato. Lo otro es cuando uno usa el as is contract, no insertar no ponerle una cláusula especial para proteger contra violaciones de la asociación o violaciones gubernamentales y problemas de permisos. Es un error, gran error. ¿Por qué? Porque el as is contract lo que dice es que uno tiene X cantidad de días para investigar todas estas cosas. Y si uno no descubre estas cosas adentro del periodo de inspección, es problema del comprador. Ok, entonces, por ejemplo, una violación de la asociación, no pintaron la casa, hay que pintar la casa, hay que hacer un lavado del techo, hay que poner un driveway nuevo. Ok, esas violaciones, si se descubren después del periodo de inspección, es problema del comprador, no del vendedor. No hay nada en el contrato que dice que un vendedor tiene que arreglar violaciones de la asociación o violaciones de permisos o cualquier otra violación de la ciudad o del condado. Ok, entonces mucho cuidado. Entonces, ¿qué van a hacer? Usar una cláusula como esta, que dice el vendedor antes de cierre y al solo costo de vendedor va a curar o resolver cualquier permiso abierto, expirado, inactivo y curar cualquier problema gubernamental o de asociación. Ok, eso cubre todo. Y así no se tiene que preocupar de esa cláusula tanto, porque esto va a llegar hasta cierre. Lo otro es el control de cierre. No identificar oportunidad de control de cierre. Control de cierre es importante. ¿Por qué? Porque la compañía de títulos son los que registran los documentos, preparan documentos, los hacen firmar, los hacen notarizar, son los primeros para hablar con el banco, son los que reciben la plata, saben qué está pasando con la plata. Entonces, si tienes el vendedor y el comprador quiere que el vendedor pague gastos, es recomendable aprovechar esa oportunidad para controlar el acuerdo. ¿Cómo? Bueno, decir, mire, si yo como vendedor te voy a pagar el 3% de los gastos, parte de esos gastos va a incluir una póliza de seguro de título y como yo la voy a comprar, yo voy a escoger el agente de cierre. ¿Ok? Consideración para extensión. No obtener consideración por la solicitud de extensión. Bueno, si alguien te pide una extensión 3 días, ok, bien, pero si estamos en la tercera extensión, yo creo que es recomendable que pedir alguna consideración. ¿Qué consideración? Bueno, ceder sus derechos a la inspección, ceder derechos al survey, poner un depósito adicional, soltar el depósito. Y sobre todo si uno piensa que, bueno, esto nunca va a cerrar y vamos a terminar disputando el depósito, mejor aprovecharte de una vez y decirle, mire, ¿sabe qué? Te doy la extensión. Pero la condición de la extensión es que me tienes que soltar el depósito y me tienes que pagar por día X cantidad por la extensión. Ok, reciba alguna consideración, no simplemente dar la extensión. Y eso es cuando te han pedido varias extensiones. Préstamos de PACE, no preguntar sobre préstamos PACE al aceptar la cotización. El estatuto 163.08 dice que el vendedor tiene que proporcionar una divulgación por escrito de cualquier gravamen PACE antes de firmar el contrato. Los préstamos PACE son asumibles, pero deben de negociarse en el contrato y el prestamista tiene que estar de acuerdo en aceptar ese contrato PACE. Ok, ya estamos terminando. Autoridad corporativa, no verificar con Sunbase la autoridad corporativa de los que están firmando el contrato. Si el contrato lo firmó Omar Jiménez, pero en el Sunbase aparece Juan González, bueno, tienes que preguntar por qué. Juan González está autorizado y debajo de qué autorización. ¿Es una resolución corporativa o cómo? ¿Poder o qué es lo que es? Entonces, ponerle mucha atención a eso. ¿A quién te está firmando el contrato? Si la persona firmando es la persona autorizada. El escrow letter, no pedir un escrow letter. Eso es importantísimo. Si eres el vendedor, no hacer el seguimiento para confirmar que los depósitos que se han dado a la compañía de título, el abogado, han sido cleared en la cuenta del escrow agent. No completar el parágrafo 2 del contrato con la información de agente de escrow, importantísima. Eso es una violación de FREC. Si tú no pones en el contrato quién tiene la plata, te tiene que decir en el contrato quién tiene la plata. También entender la diferencia entre escrow agent y closing agent.
El que aparece en la primera página es el escrow agent que tiene el depósito, pero no necesariamente van a ser el closing agent. El closing agent y el escrow agent muchas veces es la misma entidad, pero no siempre. Entonces entender que hay que distinguir entre esos dos. Oportunidades de asumir hipotecas, no identificar la oportunidad de asumir una hipoteca. Hoy en día hay aproximadamente el 11% de hipotecas FHA están atrasados más de 90 días. ¿Por qué menciono FHA? Porque las hipotecas FHA son asumibles. Okay. Una hipoteca que se originó en el 2018, en el 2019 o el 20 tienen intereses de 3%, 3,5%. Entonces, es una buena oportunidad para mercadear esa propiedad, para poder decirle a los compradores, mire, esta propiedad tiene una hipoteca FHA asumible al 3%. Se vende más rápido la propiedad y también es buena oportunidad para inversionistas. También en algunos casos se puede asumir hipotecas Fannie Mae cuando están atrasadas. Eso no se sabe mucho porque las hipotecas convencionales por lo general no son asumibles, excepto cuando están atrasadas. En algunos casos. Transferencias de título sin comprender las consecuencias es otro. Hay mucha gente que vaya al quick claim deed, van a la compañía de título, la compañía de título le prepara un quick claim deed, lo firman y lo registran sin saber las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Uno, puede ser estampillas de documento. Un impuesto. En el condado de Broward, por ejemplo, es 0.007 por la cantidad de la consideración. Entonces, una transferencia de un inmueble de $300,000, los doc stamps serían 2,100. Ok, para que tengan una idea. Revalorización de la propiedad. Si tú haces una transferencia de Omar a Michael Merino o a Omar a una compañía, el condado puede ir y reevaluar esa propiedad y ponerla al valor del mercado de hoy. Ok, eso no lo pueden hacer si no hay cambio de título. Lo otro es el seguro. Puede cambiar el seguro, el costo del seguro y el due on sale clause. Si hay una hipoteca y te pones a transferir la propiedad, quiero transferirlo a mi hijo. Si haces eso, el hipotecario puede exigir que toda la hipoteca se pague de una vez porque es una violación de los términos de la hipoteca. Y de último, si tienes un extranjero y cogen y transfieren una propiedad de Juan González al hijo, hay un impuesto de donación del 40% del valor del inmueble en el momento de la transferencia. O sea que mucho cuidado, que hay bastantes consecuencias. Hay que hablar con un asesor antes de hacer esos tipos de transferencias. No vaya a una compañía de título porque los compañías de título no te dan asesoría legal. Los compañías de título no son abogados, son corporaciones que proveen seguro de título. Es todo lo que hacen. Entonces, no cuenten con ellos. Si ellos te pueden preparar una escritura, pero no te pueden dar el consejo legal de las consecuencias de esa transferencia. Ok, eso es todo. Maravilloso, Michael. Muchas gracias. Ok, Tenemos no, de nada. unos pocos minutos para atender preguntas. ¿Puedes tú colaborar con las preguntas, Michael? Sí, claro que sí. Ok. En el chat de Arturo Morales, es muy común que realtors que no son listing agents publiquen en redes sociales propiedades en renta, aunque no sean los listing agents. Si alguna persona está interesada en rentar esta propiedad, entonces el realtor que publicó en sus redes representa al inquilino. ¿Esto es ilegal? Si un realtor va a promocionar un listado de otro realtor con tal de que tenga el permiso para hacer eso del otro realtor, no le veo el problema. Si hay un acuerdo de que sí, que el agente que tiene el listado le va a pagar comisión a ese broker y hay un acuerdo, no lo veo problemático. No sé si esa es la pregunta. Correcto, O era de pronto no. advertise, era publicarlo. Sí, no, Do- no, como te digo, si hay permiso de la gente para publicar, no le veo problema. ok, Perdón, Michael. Soy Arturo Morales, el que hizo Y la Arturo, pregunta. Nada ok, más. sí. No, generalmente no hay un acuerdo escrito ni verbal. Generalmente sacamos del MLS aquellas propiedades que vemos atractivas para renta y nosotros las publicamos en nuestras redes sociales. Cuando hay una persona interesada, entonces nosotros firmamos con esa persona interesada un acuerdo para representarlo en esa renta y contactamos al listing agent, este,
Es la primera vez que lo contactamos diciéndole, oye, tengo un cliente interesado en rentar la propiedad que tienes. ¿Eso sería Ok, ilegal? ok. Yo no creo, ilegal no, pero podría ser contra las reglas de MLS. Y si en MLS hay un field que uno puede, que dice OK to advertise. Y muchas veces los realtors ni lo chequean, pero si dice OK to advertise, sí, tú lo puedes hacer. Pero si no dice OK to advertise y tú estás mercadeando esa propiedad sin el permiso del listing broker o de MLS, yo creo que es una violación de los términos de MLS. Y eso es algo que le preguntaría a tu broker y a MLS, pero yo creo que mercadear una propiedad que está en MLS sin permiso es problemático. Yo creo que ahí sí te puedes meter en problemas si no tienes el permiso de la gente que tomó el listing. Entendido, Michael, muchas gracias. Ok, la siguiente. Gracias. ¿Qué pasa si el vendedor no cumple con un requerimiento firmado en un addendum, como por ejemplo el cambio de aire acondicionado? ¿El comprador se puede salir? ¿El comprador tendría que enviar un release and cancellation de parte de Irma Díaz? Cualquier otro término del contrato, si no cumplen con cualquier término, el vendedor que donde no están obligados a cumplir, sí, o sea, ya eso crea una falta del vendedor y yo creo crea la oportunidad para un comprador cancelar, aunque en casos como ese, lo más lo más común es mandar un demand letter, o sea, una carta diciendo que mire, tienes que cumplir y si no, vamos a cancelar o vamos a demandar. Pero los remedios del comprador están en el contrato, en el parágrafo 15, donde dice que el comprador puede cancelar y exigir que le devuelvan el depósito o demandar por daños o specific performance y recibir gastos de abogado si gana. Entonces, sí se puede cancelar. Siguiente. En una venta con un loan, con un préstamo de PACE, entendí que solo son transferibles si el contrato es cash, ya que los lenders, prestamistas, no lo aprueban. PACE dice que sí son transferibles, pero no dan la información completa de Sí, parte de Janet. Lo de Pace ha sido un poco problemático, pero lo que sí está claro es que lo tienen que divulgar. Hay bancos que los aceptan y acuerden que los Pace loans por lo general están adentro de los impuestos, como un assessment adentro de los impuestos. Entonces, eso sigue con la propiedad cuando hay una transferencia. Entonces, lo importante es que se divulgue en el contrato que hay un PACE loan y notificar también al banco que hay un PACE loan y en fin, sí, el banco tiene que aprobarlo. El banco puede decir que nuestros requerimientos no permiten un PACE loan o el PACE loan sube la cantidad del pago y no lo aprobamos. Pero por lo general yo he visto bancos que lo aprueben, pero tiene que pasar por underwriting de que hay un PACE loan. Gracias. Nada. De parte de Marta Lucía, las notificaciones de cambios en las condiciones en el préstamo se deben hacer a través de un adendum o Sí. simplemente con un email. Yo creo que es preferible un addendum, pero también se podría hacer por un email, pero yo creo que mejor práctica es usar un addendum y que el vendedor se ponga de acuerdo, que mire, cambiamos los términos, vamos a ir con un préstamo variable por el 75% en vez del 90% o algo así, pero debe de haber algo por escrito. Yo creo que si se manda un correo y uno dice, mira, si no hay objeción, vamos a proceder y nadie pone una objeción, yo creo que está bien, pero yo creo que mejor práctica usar un addendum. No tiene la mano levantada. Pablo, dinos, Pablo Ajón. Estás en mute, Pablo. Estás en mute. Si uno coge y pone propiedades que hagamos que no publiquen que son de uno, como rentas de casas como tipo Invitation Homes o apartamentos de renta lejos, y uno los manda a una lista o un enlace que tiene esas propiedades, ¿eso es considerado felony? De publicar propiedades que no son de uno, si no están publicadas directamente, Bueno, digamos que... por eso Mi puse escalera, mi ¿no? escalera. ¿Aló? Ah, hay alguien que no está en mute. Creo que es el... Sigue. Ay, ya. o sea, para entender la pregunta,
Ya están mute, ya están mute. Sigue, Michael. Tienes que abrir el micrófono otra vez. Michael, tienes que abrir el micrófono. Michael, abre el micrófono tuyo. No sé. Qué pena, es que tocó cerrar Ok, los... no, está bien, ok, ok. Bueno, la pregunta, Pablo, creo que la pregunta es que si uno publica esas propiedades sin autoridad, si es una felonía. Eh, Según ese estatuto, puede ser, aunque en el ejemplo tuyo, tú estás publicando propiedades que están en MLS, sin Sale. permiso, No, no, no. La idea mía es, ok, publico propiedades que sí que sí permiten, el ¿cómo se llama? MLS. Sí permiten el MLS, pero de esa gente les voy a mandar un enlace de otras propiedades que no están en el MLS, ¿verdad? Porque normalmente no te permiten hacer propaganda, pero puedo decir, ok, estas son otras opciones, ¿verdad? Digamos, apartamentos de rentas o casas de corporativas tipo Ujú. invitation homes, ¿ya? Donde normalmente no te dejan publicarlas, digamos que en ninguna parte de social media, por si les mando un enlace privado una vez que comienza la conversación, ¿eso es considerado felonía también? No, no, yo creo que si esas propiedades, si Invitation Homes está ofreciendo comisión, me imagino que tú o sea, antes de mandar ese tipo de lista, me imagino o sea, no trabajas gratis, entonces quieres que esos Invitation Homes y los landlords corporativos que tienen apartamentos que paguen comisión, si ellos dicen, sí, pagamos comisión, o sea, yo le pediría a esos tipos de entidades el permiso para mercadear, pero en la gran mayoría, si están pagando comisiones, yo no, o sea, no lo veo problemático, pero yo creo que para estar seguro, quisiera tener como un correo electrónico o algún nombre de alguien con quien hablaste que te permite mercadear esas propiedades. Por lo general, no lo veo problemático porque son compañías que aunque no están en MLS, pagan comisión. O sea que, pero yo creo que sería, o sea, para tener cuidado, es asegurar que esas entidades te dan el permiso para mercadear. Y sobre todo con ese nuevo estatuto. Sí, Muchas lo gracias, sabemos. Michael. Gracias. Hemos llegado ya a las 10:04, así que por cumplimiento de agenda, le agradecemos la participación. Ok, Omar y el grupo va a poner tu información también en el chat. Ahí está en la página. En este momento pueden tomarle una foto para que puedan contactar directamente al abogado Merino con las preguntas más personales o con alguna consulta profesional. Y pues nos despedimos en esta versión que ok. estuvo muy interesante. Michael, Omar, Gracias. muchísimas gracias. Ok, Una observación aprovechando sí, que estamos aquí. Recuerden que vamos a viajar en octubre a Colombia y me pueden escribir directamente para conocer más sobre esta gira donde pueden ir todos las personas que estén interesadas, los realtors. Estaremos en Bogotá y Medellín. Entonces quería hacer esa nota comercial. Michael, muchas gracias, Hugo. ok, gracias. Quedan preguntas que seguramente pues, las van a escribir también. Y te vamos a pedir un favor ahora, Michael, yo te escribo. Ok, eh, y entonces, bueno, muchas gracias, como dijo Hugo, pues terminando la sesión. Gracias a ok. todos. Sí, gracias a todos. Carmen, me alegra verte. Marta Lucía, etcétera. Los saludos de bienvenida a todos. Mañana nos vemos nuevamente. Gracias. Chao. Chao.